Vamos a dar inicio a la primera entrevista de la jornada de hoy. Les adelantaba que iba a estar Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto en nuestro living, y lo tenemos aquí presente. Agradecerle por los minutos y bueno, primero que nada, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Gracias por la tardes. invitación. Un gusto tenerlo aquí. Realmente ha generado o despertó cierta repercusión la propuesta que realizó en una entrevista televisiva en Canal 10. ¿Qué movimiento tuvo a la interna? ¿Le llegó mucho mensaje respecto a eso? La verdad que me ha sorprendido el tema, mucho mensaje en las redes de todas partes del país de apoyo. He visto algunas encuestas que se han hecho a través de las redes también, que son números que sorprenden. El otro día me mandaban una encuesta que se había hecho en Durazno y era 93% a favor y 7% en contra, en una base de unas 500 personas que habían votado en la encuesta. Yo creo que es un tema que estaba silencioso, que tenemos que empezar a tratar, que he seguido algunos ejemplos en el mundo, que cuando esto llega de la cadena perpetua, parten de un punto por algo que sensibiliza mucho a la población. En Francia existe la cadena perpetua desde el año 94 a raíz de la violación y el asesinato de una niña. Claro. En otro país de Europa, no recuerdo exactamente ahora cuál, Reino Unido, también hace unos cuantos años, a raíz de una enfermera que asesinó a 7 bebés recién nacidos. Entonces como que son casos que ahí la población despierta, el sistema político, y dice, bueno, para este tipo de homicidio hay que aplicar la cadena perpetua. Perdón, Ceci, con respecto a ese punto en particular, notó el apoyo por parte de la sociedad con las encuestas que mencionaba, no tanto del sistema político. Algunos precandidatos consultados por el diario El País dijeron que no estaba arriba de la mesa esa discusión y parece que justamente los dirigentes políticos no están acorde a dar una discusión en ese sentido. Yo creo que los tomó por sorpresa la propuesta al sistema político, creo que los tomó por sorpresa. No estaba arriba de la mesa, es verdad, no se estaba tratando, pero esta propuesta obtuvo casi 1.400.000 votos en el plebiscito Vivir sin Miedo que había propuesto Larrañaga en su momento. Pasa que en esa propuesta habían 3, que una era allanamiento nocturno, crear una fuerza de la policía, sí, especial, y uno de los puntos era la cadena perpetua. Pero bueno, ahí ese plebiscito no se llegó, no podemos identificar en esa votación quiénes votaron por cuál punto. Claro. Ahora yo en estas horas me he convencido de que si vamos a reformar la Constitución, que es lo que hay que hacer para obtener la cadena perpetua, con lo que estoy sintiendo en la calle, de cómo se está moviendo, yo creo que habría ambiente para eso. ¿Y al interior de su partido cómo se ha recibido esta polémica? Bueno, he recibido mucho apoyo, he recibido mensajes, sí, de legisladores y de otros colegas del partido, sin dar nombre, porque después son ellos los que tienen que expresarse públicamente, pero siento un apoyo, va a ser algo que tenemos que discutir en la interna, va a ser algo que vamos a tener que discutir si de alguna forma lo ingresamos en el programa de gobierno. Claro. Esa es una decisión del partido. Yo en esto lo arranco un poco personal, desde la impotencia, desde el dolor y desde sentir que en el lugar que estoy algo tengo que hacer. Me puse a estudiar el tema. La cadena perpetua está en más de 180 países, en 65 países no es revisable, no tienen posibilidad de salir. Los ejemplos más cercanos que tenemos de cadena perpetua es en Argentina, que es una cadena perpetua revisable, ¿no? Entonces, bueno... Que no llega a ser de por vida tampoco. Que no llega a ser de por vida, y se deja esa parte revisable porque hay veces que pueden aparecer nuevos elementos que terminen modificando el peso de la condena. Nuevas pruebas que reabran el caso, Claro. por ejemplo. O nuevas pruebas, exactamente. Entonces, bueno, pero acá nosotros tenemos otro problema. Pues nosotros acá tenemos penas máximas de 30 años. Eso le iba a preguntar, Perrone, ¿por qué antes de hablar de una cadena perpetua no se habla de una superposición de penas como también ocurre en muchos países del mundo? Sí, exactamente. Es una de las posibilidades, aumentar las penas para ciertos delitos, que son los que podrían ir dentro de la cadena perpetua. Por lo general, en lo que yo vi en otros países, los delitos son similares. Hay algunos delitos que no son de sangre, que sí se agregan a cadena perpetua en algunos países, como es traición a la patria. Chile tiene cadena perpetua por sedición. Hay otros lugares que tienen cadena perpetua por homicidio de funcionarios en funciones, pongamos fiscales que estén investigando una causa. Entonces, bueno, va cambiando. Pero el núcleo de las penas más duras está en la violación y asesinato de niños,
Los Caso delitos La de sangre. Floresta, triple El triple homicidio, homicidio de La Floresta. femicidios con alevosidad, cuando un padre mata a la mujer adelante de los hijos. Esos delitos de sangre duros es ahí donde está mayormente concentrada la cadena perpetua. Aumentar las penas para esos delitos tal vez sea un trámite menor, por decirlo de alguna forma, o más sencillo. Es una de las posibilidades. Ahora, nosotros encontramos en esto que también deberíamos modificar la ley que se creó en el año 2005 de humanización de cárceles del primer gobierno de Tabaré Vázquez con el ministro José Díaz. Esa ley permite que hoy un homicida que se le dé la pena máxima de 30 años pueda descontar 2 años, cada 2 días de trabajo descuenta un día de reclusión y un día de estudio, descuenta días de reclusión. Y en realidad lo que hace, eso no es rehabilitación, los presos lo que hacen es hacer que trabajan y hacer que estudian para descontar los días y en pocos años están de vuelta en la calle. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿nosotros queremos que ese tipo de homicidas tengan una segunda oportunidad? Un homicida que desde el mundo del narcotráfico mata a un niño, yo creo que perdió el derecho de convivir en sociedad. ¿Y eso no lo postula usted y a este tipo de propuesta en un enfoque vengativo del sistema carcelario más que en un enfoque rehabilitante? Porque usted dijo que hay ciertos tipos de gente que no tienen rehabilitación y no pueden volver a vivir en sociedad. Mi pregunta es si el diagnóstico de una persona cuya mente no le permite adaptarse a vivir en sociedad, ¿no deberíamos estar hablando también de cárceles psiquiátricas, por ejemplo? Bueno, sí, eso son posibilidades. El tema es que una persona que después que pierde todo, con total impunidad le quita la vida a una persona, a un niño, le perdió todo el respeto a la familia, a la sociedad. Si está adentro, no va a matar a otro. Ese es uno de los puntos. Bueno, adentro sí puede seguir matando gente. Adentro del de la sistema prisión. puede sí violentarse contra otro. En la sociedad sí puede. Ahora, en una cárcel de máxima seguridad con perpetua, no va a matar a nadie más. Ahora, esa persona que ya perdió, que hizo lo que hizo, ¿no? Si está de vuelta en la calle, ¿quién dice que no lo va a volver a hacer? Y con nuestro sistema de penas hoy, y las penas, la delincuencia solo entiende con penas duras. No va a entender con ONGs como la que quiere traer ahora el Ministerio del Interior de curar la violencia, no va a entender de otra cosa la delincuencia dura, los asesinos, los homicidas, el mundo del narcotráfico. Hay una sola forma de que entienden, que son con las penas duras. Ningún traficante quiere ser extraditado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí la pena es dura. Pero ha habido un cambio, digamos, en el combate al narcotráfico en Estados Unidos con la aplicación de la cadena perpetua, ¿o se sigue desarrollando igual que siempre? El narcotráfico siempre se va a seguir desarrollando. El tema es no abandonar la lucha. Porque se han endurecido las penas en contra de los delitos de narcotráfico y sin embargo no hemos visto una disminución tampoco. Pero en Uruguay no se han endurecido. Hace pocos días se encuentra un cargamento de 140 kilos de marihuana en la frontera, 2 ciudadanos paraguayos, y la condena es de 2 años y medio. Y después todos los partidos políticos que estamos en el Uruguay decimos hay que ir al combate duro al narcotráfico. Y el combate duro y fuerte al narcotráfico es una pena de 2 años y medio. Eso para el mundo del narcotráfico es una multa de tránsito, una multa leve. Sí, bueno, pero en ese caso también hay que ver cuál era el grado de intromisión que tenían con el cargamento que llevaban. Hay mucha gente, y pasó con la ley de urgente consideración para las mujeres que ingresaban droga a las cárceles, que se incrementó la pena y después se tuvo que bajar justamente porque muchas de ellas eran obligadas a hacer ese trabajo. No se ha bajado eso, no se ha bajado. Ahora, si queremos el mensaje duro, no se puede entrar droga a la cárcel. Pero ahí no desviamos la discusión porque no es los delitos de narcotráfico no entrarían en la cadena perpetua, serían sobre todo delitos de sangre. Sí, perfecto, pero vienen del mundo del narcotráfico. Algunos sí, otros no. Ya parece que nos estamos olvidando de la niña de 14 años que mataron hace unos días cuando salió la persona a los tiros el 24 de diciembre en el barrio. Esos son disputas de territorio entre las bandas que salen y tiran para cualquier lado y mueren niños. O sea, si nosotros no nos despertamos que están matando a niños y empezamos a ver los derechos humanos y no a los humanos derechos, que la rehabilitación de las cárceles y que todo eso, van a seguir matando niños. O acá vamos duro contra la delincuencia y los encarcelamos y a los asesinos les decimos que no van a salir más para que otros tomen el ejemplo, como está pasando en El Salvador,
Estos días me llegaban mensajes, no quiero cadena perpetua, me piden otra cosa, imagínense qué, porque los tenemos que bancar de por vida. Bueno, sí, la pena capital, pena de que muerte, también mucha sí. gente la pide. La pide. Pero usted dijo ahora cuando estaba hablando, dejó entrever la rehabilitación y todo eso. ¿Usted piensa que no hay que apuntar a un sistema carcelario que rehabilite? bueno, a ver, en Uruguay no existe la rehabilitación en las cárceles, no existe en Uruguay y no existe en la región. Eso es ¿No? cierto. En la región no existen, las cárceles de la región están todas. Yo puedo entender la rehabilitación en algunos casos. El asesino de la Floresta, en una rapiña mata a toda una familia, 3 personas. ¿Hay rehabilitación para esa persona? No lo sé, yo no soy experta en ese sentido. Yo estoy convencido de que no, De que no. Bien. de que no hay rehabilitación. ¿Por qué? Porque la mente de esa persona es perturbada. Y soy un convencido, después que la persona asesinó a 3 personas, que esa persona en pocos años está en la calle de vuelta, porque cuando arranquen con todo la reducción de pena que decía yo que tiene nuestro sistema penal. Además no se superponen los 30 años por cada delito. Por cada uno ¿no? de los Eso delitos, también, sino que se toma el por eso delito más digo, grave, ¿no? No estamos adelantando pasos también cuando hay pasos previos para tomar, como que por ejemplo no se pueda reducir la pena. Bueno, Sí, la haya- rehabilitación en las cárceles, ¿no? Que Sí, hablábamos el haya otro día. penas de 100 y pico años porque se mató a 3 personas y no a una. Es muy romántico hablar de la rehabilitación en las cárceles y que las cárceles tienen que rehabilitar. Yo insisto con este concepto. La delincuencia entiende con penas duras. Miremos a El Salvador, ¿no? Era el país más inseguro del mundo, con mayor cantidad de homicidios del mundo, y hoy es el país más seguro de Latinoamérica. También hay denuncias de detenciones arbitrarias de gente que en realidad no se sabe si tienen o no A ver, acercamiento con el narcotráfico. También hace- tienen ese tipo de problemas, ¿no? Hace poco tienen otro tipo de delincuencia, lo de ellos son las pandillas, que está las todo maras, sí. vinculado al mundo del narcotráfico. Dieron pasos duros, no hay que tener miedo a ir, porque dentro de pocos días, lamentablemente, ojalá que no, ojalá que me equivoque, vamos a tener otro homicidio de estos, y ahí nos vamos a poner todos otra vez en alerta, ¿no? Y decir, bueno, tenemos que hacer algo, pero no tenemos que tener miedo. Nosotros hay algo que no cumplimos en el compromiso por el país, que es la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Entonces yo siento que hay miedo en el gobierno de decir vamos a destinar tantos millones de dólares a la construcción de una cárcel. Se necesita, la necesitamos. Primero, para que algunos se puedan rehabilitar porque están en condiciones inhumanas. Y la otra, para recluir a este tipo de homicida. Tenemos que cambiar las leyes. ¿Cuál de los dos iría primero, a su entender? ¿La real rehabilitación en las cárceles o la construcción de una cárcel Pero de máxima seguridad? tienen que ser las dos. Tienen que ser las dos. Una cárcel de máxima seguridad no puede ser que nosotros acá teníamos a González Valencia, que era un narco pesado, que se extraditó a Estados Unidos, que venía de visitas a Cárcel Central, a otro narco que era Moravito. Nosotros acá, los inhibidores de celular en las cárceles, no se ponen a funcionar, porque si no los presos hacen revuelta y queman colchones. Si queman colchones, que estarán sin colchones hasta que algún familiar se los lleve. Y tenemos que obligar a los presos a trabajar. Los presos tienen que trabajar. Y no hay, como dicen algunos, que no se puede obligar a los presos a trabajar por la OIT, el convenio Sí, el trabajo 1930. Pero una cosa no es el trabajo obligatorio, otra cosa es el trabajo forzoso. Lo que impide ese convenio es el trabajo forzoso. Y en Uruguay, para las condenas, existe el trabajo obligatorio. Para las condenas mínimas, usted mañana tiene un accidente de tránsito o alguna pena mínima y usted no va preso y lo mandan Trabajo comunitario. a pintar la escuela o a pintar la plaza. ¿A qué lo están obligando? A trabajar. Entonces usted cumple una pena trabajando. Entonces en Uruguay se puede obligar a trabajar. No se quiere ir para adelante con eso. Con respecto al proyecto que usted está manejando, imagino que también, teniendo en cuenta el apoyo que tuvo, está pensando hacia adelante. ¿En qué quedan los delitos de lesa humanidad históricos en nuestro Esos país? son, no son no quedarían escarcelables. contemplados, digamos. Esos no son escarcelables. Están detenidos. No va con esto con lo que son las cadenas perpetuas que venimos comparando los delitos de sangre. Esos ya son escarcelables. No incide en nada la cadena perpetua. Perrone, usted cuando habla de los delitos del narcotráfico, ¿no piensa también que el otro camino completamente inverso, el de la liberalización de las sustancias, como no existen más delitos, por ejemplo, por el alcohol, que en tiempos de ley seca sí los hubo, y además también tiene ejemplos a nivel mundial de que la violencia aumenta y aumenta y aumenta por el narcotráfico? ¿Por qué en ese horizonte tampoco está planteada esa teoría, por ejemplo? No, mire, en nuestro programa de gobierno está derogar la ley de la marihuana. Esas propuestas desatinadas
están saliendo de la Junta de Droga. Yo la verdad que Estuvimos leo en las radio acá noticias. hace poquitos días. Me encantaría tener un debate con Radio. Cuando dicen vamos a liberar las drogas, ¿de dónde vamos a sacar la cocaína? Yo pregunto. ¿La vamos a producir en Uruguay? ¿No vamos a ser un país productor de cocaína? ¿La vamos a importar? ¿Cómo se importa cocaína? ¿Tenemos que negociar con el mundo del narcotráfico? El sistema bancario colapsa al instante, porque ningún banco va a poder funcionar en un mercado donde estén habilitadas las drogas. Las farmacias que venden marihuana hoy, que son muy pocas, no pueden tener cuentas bancarias, porque no se puede vender marihuana a través de una cuenta bancaria, por las reglas internacionales de cómo se manejan los financiamientos y lo que el Banco Central tiene que hacer cumplir. Entonces es de un desatino tan grande que yo, la verdad que no sé, cuando se despiertan en la mañana y salen con esas ideas y lo dicen a la prensa, a mí me sorprende. Lo que argumentan son los resultados que ha dado la lucha contra el narcotráfico por la vía todo. clave, la Está prohibición. bien, si no están preparados para dar la batalla al narcotráfico, que abandonen la política. La política es una tarea dura que tenemos que estar preparados para todo. Y la batalla al narcotráfico la tenemos que dar. No puede ser que, con eso no puedo, me siento acá. ¿A usted Si jugaran al fútbol, agarran la pelota y se la meten en el arco en contra. ¿Por qué? También, por ejemplo, en El Salvador, si no estoy mal, hay un estado de excepción hace muchísimo tiempo. ¿Usted avalaría eso en nuestro país, por ejemplo, para la lucha? Claro. Un gobierno como el de Bukele en materia de Yo- seguridad. Hay cosas que son muy distintas, ¿no? Sí. Hace poco estuvo el vicepresidente de El Salvador acá, estuvimos reunidos hablando un largo rato de determinadas cuestiones. Bukele gana, no tenía mayorías parlamentarias. Cuando obtiene la mayoría parlamentaria, uno de los delitos más duros que puso, que es pena de 20 años de prisión por tener un tatuaje de pertenecer a una pandilla. Usted en El Salvador tiene un tatuaje, pertenece a una pandilla, son 20 años de prisión. ¿Ah? Arrancó por eso. Hizo lo que tenía que hacer para lograr el gran cambio. Eso no es comparable a Uruguay, ¿no? Acá, No sería necesario un Bukele en Uruguay. no, yo entiendo que no. Acá tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Después, otra cosa. Uruguay es la región para el mundo del narcotráfico. En Uruguay no va a haber tampoco pena de muerte. No hay allanamiento nocturno. No hay cadena perpetua. Hay reducción de pena con total lo que hablábamos recién. La DEA se fue de Uruguay. Ahora se está intentando que vuelva. Por el lado de los sistemas financieros también hay facilidades, ¿no? Bueno, esas facilidades no son tan así. Usted me dice por el artículo que votamos en la LUC. Eso fue, de alguna forma, dinamizar algunos movimientos estructurales que tienen que ver con el mundo empresarial. No está apuntado al sistema financiero, financiero de los narcos. Yo lo que digo, que todo esto que tiene Uruguay, que en la región y que en el mundo, no es llamativo para el mundo del narcotráfico. Claro. Somos un buen lugar. Es un buen lugar. Vamos a pasar la droga por Uruguay si la mandamos a Europa, porque no solo es por el buen puerto, sino porque si nos agarran en Uruguay tenemos todo Y esto. porque hay escáneres que no funcionan también. Que no... Sí, algunos que se caen al agua, de casualidad. No, los controles, de verdad, hemos sido durante muchos años considerados como un país muy flojo, como un colador, nos han catalogado muchas veces. La droga nuestra, hace poco tuve la suerte de estar en una cumbre de Eurolat en Bélgica, en Bruselas, justamente donde llegó el contenedor ahora Amberes. Sí. Entonces, bueno, trabajamos en una comisión que tiene que ver con el tráfico internacional y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, de Uruguay dicen, poco control en el puerto, espacio aéreo que no llegamos a tener radares para controlar todo. Ahora, pasa por Uruguay, no somos productores, nos usan por nuestras deficiencias, ¿no? Claro. Y por el sistema penal también, por lo que yo le decía. Bien. Puede pasar por acá Bien. porque acá voy a cumplir poca pena y voy a tener un montón de facilidades. Ahora, Europa también es responsable, porque si en Uruguay tenemos problemas, un escáner no es barato, 2 escáneres no son baratos, los radares para el espacio aéreo no son baratos. Ahora, solo Uruguay va a hacer el esfuerzo de tener que cubrir todas esas deficiencias, porque cuando yo compro un escáner para controlar los contenedores, que no pase droga, le estoy sacando dinero a la salud, a la educación, a los medicamentos. Claro, se entiende. Entonces, Claro. yo reclamé en Europa, incluso debe estar un video si uno lo busca por ahí, que Europa se tiene que hacer responsable, o Europa tiene que colaborar en la región. Claro. Con inteligencia, con donación de escáner, con donación de radares.
Sí, sí, porque el porque único eso- país que colabora un poco a la región es Estados Unidos. Europa hay poco. Queda claro. Las dos últimas preguntas cortitas, bien cortitas. ¿Tuvo respuesta de Manini con respecto a este punto en particular de continuar en la Hemos política? tenido algún intercambio, vamos a tener por estos días de verano y de todo lo demás, los intercambios se dan por WhatsApp, Sí. pero vamos a conversar en las próximas horas. ¿Le sin duda. adelantó Y con- alguna postura positiva o negativa respecto a esto? No, tenemos que hablar con el equipo de seguridad también, porque la opinión mía, si bien desde mi lugar tiene determinado peso, pero la opinión de Manini tiene mucho más peso. Por eso es importante trabajar entre todos para dar una opinión ¿Y consensuada. este apoyo de la sociedad lo motiva, digamos, a plantear alguna idea pensando en las próximas elecciones, por ejemplo, juntar Bueno. firmas para ir avanzando en algún Sí, mecanismo? en este caso juntar firma para esta elección No se puede. es imposible, Ah, bien. porque el Porque ya plazo con es la hasta usura. Que abril. fuera parte del programa de gobierno, quizá parte de lo de vivir sin miedo que mencionó. Tendríamos que empezar a hablar porque gran parte del Partido Nacional apoyó la reforma Vivir Sin Miedo. Con esos actores principales que trabajaron en eso, de intentar modificar las penas, que es el paso más rápido, aumentar las penas para esos delitos. Después, lo otro, yo la verdad que me siento un poco motivado. Habrá que ver las políticas dinámicas, si estamos o no estamos en el futuro a una recolección de firmas para modificar la cadena perpetua. Con tiempo, yo me siento un poco motivado. Sí. Bien, bien. ¿Qué eso Clarísimo. ¿De qué dependerá? ¿Qué será el año que viene? Y eso, a ver, hay Sería dos formas de poner a plebiscitar esto. Es juntar las firmas, presentarlas, avalar y que el Parlamento vote rápidamente un plebiscito. Si el Parlamento no lo vota, hay que esperar a la elección nacional siguiente. Bien. O sea, podríamos juntar la firma. Cuando arranque el próximo gobierno, se Sí. podría arrancar una recolección de firmas. Si la recolección de firmas es rápido, se presenta en el Parlamento y se pide que se habilite el plebiscito. Y ahí es el Parlamento el que vota y decide. Si ¿Y el podría ser a iniciativa del Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo puede mandar proyectos eso. sin duda también para que sean aprobados, En este sentido. pero el modificar lo de cadena perpetua, sí o sí hay que reformar la Constitución, Claro. Sí, sí. y eso tiene que ir a plebiscito. Consulta Plebiscito, popular, sí, sí. claro. Por La eso le ciudadanía preguntaba, tiene que para votar. esta elección seguro que no llega, verán Para esta elección es, con es otros mecanismos. imposible. Álvaro, diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Álvaro, gracias. está bien. El agradecido soy yo. Un placer. Muy